Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Nuestro siguiente expositor es el doctor Héctor Vargas, con su conferencia titulada Estado Generalizado de Negligencia Institucional. Héctor Vargas es docente investigador de la Universidad de Externado en Sociología Jurídica, Derecho Constitucional y Justicia Transicional, entre otras materias. Es conjuez en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, consultor y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Partners Colombia, doctor del Instituto de la Paz y los Conflictos en la Universidad de Granada, en España. Adelante, doctor Vargas. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es para mí un honor tener la oportunidad de poder referirme a este tema relacionado con la corrupción, el cual le he dado como título el estado generalizado de negligencia institucional. Le he tratado de poner el nombre más maximalista posible, entre otras porque este es un punto de partida y no un punto de llegada. Así que el final de la historia no lo tendremos para esta oportunidad, pero por lo menos sí es un inicio que a manera de hipótesis planteo sobre una situación que puedo encontrar problemática en el Estado colombiano. En esta oportunidad, entonces, quiero referirme a ese estado generalizado de negligencia institucional desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista según el cual hablamos de la eficacia de las instituciones del Estado para el cumplimiento de su función. Desde ese punto de vista, voy a presentar algunos datos estadísticos que nos sirven para hacer análisis sociológico al mismo tiempo. Uno de ellos tiene que ver con el informe de eficiencia gubernamental, en el cual Colombia ocupa el puesto 88 entre 192 naciones. Este índice de eficiencia gubernamental es propuesto por el Banco Mundial. Son datos de carácter economicista que nos pueden al mismo tiempo servir para poder establecer análisis de carácter sociológico. De otra parte está la corrupción como causa y consecuencia de la negligencia institucional, en donde de acuerdo con el mismo índice, Colombia ocupa el puesto 103 entre 192. Los dos índices son absolutamente preocupantes y la pregunta es ¿en dónde concretamente podemos ver ese tipo de situaciones problemáticas? ¿En dónde se encuentran ese tipo de negligencias institucionales y de situaciones consideradas como corrupción? Si vamos a hablar de una noción de corrupción, ¿en dónde la encontramos desde el punto de vista de la sociología jurídica? Y aquí, pues, afortunadamente, los que nos dedicamos a los temas de investigación social, tenemos un parte de tranquilidad teniendo en cuenta que GPT no alcanza todavía a ocupar estos espacios que a nosotros nos corresponde y no alcanza a responder todavía las preguntas que un investigador social podría realizar. El derecho, ese sí se encuentra un poco en graves aprietos porque ya prácticamente algunas de esas respuestas se encuentran en GPT. Pero ustedes si quieren hacer el ensayo en esta misma conferencia de poder encontrar qué cosas están plasmadas aquí obtenidas de GPT y qué cosas definitivamente necesitaríamos utilizar metodologías de investigación sociojurídica para poder encontrar respuestas. Desde ese punto de vista, una de estas nociones la encuentro en uno de estos autores como Rolando Medina, según la cual la corrupción es un hecho social, resultado de la actividad humana. En este sentido, nos basamos en concepciones producidas, por ejemplo, por uno de los principales investigadores como es Emilio Durkheim. Otra de esas concepciones la podemos encontrar también en este autor acerca de la corrupción generalizada, por ejemplo, en este concepto la corrupción genera identidades sociales e históricas paralelas al Estado. A ver si me escuchan quienes están escuchando por internet.
La misma reduce las funciones del Estado como representante del patrimonio común o público en su carácter de controlador, generando la postre determinada impunidad que incide directamente o proporcionalmente en la ampliación de las desigualdades sociales. Otra noción la podemos encontrar en Robert Merton en su teoría de la anomia, donde sostuvo que la corrupción es un resultado de la falta de integración social y el desajuste entre metas culturales y los medios disponibles para alcanzarlas. Esto me parece muy interesante porque nosotros podemos observar más incidencia de corrupción en aquellas comunidades que tienen dificultades para adaptarse al mundo moderno y para poder entender la concepción de Estado. Por ejemplo, si nosotros hacemos una visita a la cárcel de Quibdó, nos daremos cuenta que esa cárcel tiene un gran número de funcionarios públicos, justamente porque se encuentran cumpliendo condenas relacionadas con delitos contra la administración. Otra noción la podemos ver en esta autora Irma Sandoval Ballesteros, que me pareció muy interesante poderla traer aquí porque hace un análisis desde la sociología acerca de los principales actos, prácticas y dimensiones que ha tomado la corrupción han variado de forma distinta a lo largo de la historia, mientras que algunos ejemplos de corrupción incluyen conductas ilícitas y delincuenciales, es decir, vamos a hablar única y exclusivamente del individuo, mientras que en otros ejemplos de corrupción incluye conductas ilícitas y delincuenciales. Otras prácticas asociadas a este fenómeno pueden ser de perfecta legalidad, pero de cuestionable moralidad. Y entonces aquí podemos encontrar algunas situaciones de corrupción en donde todo es legal, aparentemente, pero de fondo se encuentra unas enormes circunstancias o estructuras de corrupción que tienen al Estado completamente cooptado. Es decir, desde el punto de vista hasta desde las propias normas empiezan a encontrarse situaciones de corrupción, como por ejemplo lobby que se hace de manera indiscriminada para poder tomar decisiones con respecto a los impuestos. Cifras acerca de corrupción. Las cifras pues son un poco disímiles dependiendo de las posibilidades que existen en materia de investigación. Aquí ofrezco algunas de ellas. Una de las que no puse aquí, que me parece muy significativa, es que el 50% de los empresarios o una muestra representativa de empresarios han utilizado el soborno como un medio para hacer negocios en una encuesta que realizó la Universidad Externa de Colombia. Esto es algo supremamente preocupante. ¿Cómo puede ser que más del 50% de los empresarios utilice el soborno cuando tenemos un concepto o una opinión muy favorable acerca de los empresarios? Y aquí también tenemos otra de estas cifras. La corrupción en Colombia también tiene un impacto en la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de la democracia, según estas estadísticas, donde el 69% de los colombianos cree que la corrupción es un problema grave. Yo tuve la oportunidad el año pasado de trabajar en el Observatorio Distrital para la Corrupción y la Contratación, y en ese observatorio tuve el reto de poder identificar o hacer minería, lo que se llama minería de datos, mal llamada minería de datos, en donde uno trata de encontrar datos en diferentes lugares, estos datos los analiza y produce resultados para poder establecer cómo se comportan los fenómenos o cómo en términos de política pública se pueden hacer diferentes recomendaciones. Desde ese punto de vista, pues primero analizamos las situaciones conceptuales, es decir, conceptualmente cuando hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando? Segundo, ¿qué necesidades se encuentran identificadas en términos de política, lineamientos o estudios? Los problemas o debilidades en la ejecución de las políticas públicas y unas líneas de investigación, sus metodologías y propuestas de indicadores que se realizaron en esa oportunidad. Esto me dio pie para poder conocer un poco el mundo de la corrupción, cómo se mide, qué situaciones son las que se deben tener en cuenta, qué políticas se han desarrollado y en dónde hay unos puntos débiles para poder tomar decisiones de política pública relacionadas con este tema. Los principales conceptos de corrupción los vamos a encontrar en unas concepciones muy economicistas, especialmente en organizaciones como esta, que es Transparencia Internacional, que es una de las organizaciones internacionales más importantes que analiza temas anticorrupción y que nos puede ofrecer esta conceptualización, o también esta, que son un poco de corte economicista. Este se encuentra, por ejemplo, en un documento de FEDesarrollo relacionado con el abuso o desviación del poder encomendado, beneficio o ganancia privada, que puede ser de dos formas: una corrupción de manera simple o una corrupción de manera compleja, estructural, en donde ya tienen que ver las estructuras sociales y tienen que ver una serie de elementos que se conjugan para que se produzcan estos fenómenos.
La corrupción como problema estructural, según el diagnóstico de Transparencia Colombia, hay más o menos unos casos que resultan ser emblemáticos en los temas de corrupción. Por ejemplo, el caso de Odebrecht es muy interesante porque el mismo caso le ocurrió a varios países en Latinoamérica y esta es una manera como nosotros, el examen de solamente este caso es una manera como nosotros podemos hacer un análisis de qué tan preparados están los sistemas judiciales para poder enfrentar los problemas de la corrupción, porque en diferentes países el mismo fenómeno se ha investigado de diferentes maneras. Y los invito de pronto a conocer esa infografía en donde países que se vieron comprometidos en el caso de Odebrecht como Colombia, Brasil, Perú, Argentina, México, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá nos pueden dar unos resultados interesantes acerca de cuál es la manera como han enfrentado ellos el mismo fenómeno de corrupción. Otras de las necesidades identificadas tienen que ver con las acciones encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales. Y en este punto es en donde a mí me parece que empezamos a desarrollar lo que prometí en el título de mi conferencia acerca de la negligencia institucional. Porque cuando uno empieza a mirar que sí, existen hechos de corrupción, pero ¿cuáles son la institucionalidad que existe para poderla combatir? De lo que nos damos cuenta es que hay una institucionalidad formal establecida que difícilmente tiene la capacidad de poder actuar, por lo menos de una manera eficaz en este tipo de situaciones. Voy a pasar rápidamente sobre esta serie de diapositivas que nos pueden dar un poco de información. Aquí algunos ámbitos en donde se presenta la corrupción, por ejemplo, en la contratación estatal principalmente, en el acceso al empleo público y abuso de las necesidades del servicio. Aquí las órdenes de prestación de servicio, por ejemplo, son una completa anomalía para nuestro sistema. La formulación de normatividad y decisiones en contra del interés general, como por ejemplo en materia de impuestos y los procesos electorales. El certamen electoral para Colombia es el sitio culmen en donde se realiza toda suerte de situaciones relacionadas con la corrupción, porque principalmente el país se encuentra cooptado, nosotros utilizamos el término de cooptación del Estado, por una institucionalidad anómala que lo que hace es recoger dinero durante cada 4 años para el certamen electoral como tal. La pregunta es si el Estado está institucionalmente está preparado para poder hacerle seguimiento a este tipo de situaciones. Una de las entidades que se encuentra mejor preparada para enfrentar los temas de corrupción es el Distrito Capital, y el Distrito Capital se encuentra preparado justamente porque en una época de su historia atravesó uno de los periodos más difíciles en temas de corrupción, como fue la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, en donde podemos, más adelante en una diapositiva voy a explicar un poco, nos metimos dentro de uno de esos procesos judiciales a escudriñar qué era lo que allí ocurría y cómo eran todos estos tentáculos del poder. Entonces, la alcaldía mayor se propuso desarrollar unas políticas públicas relacionadas con esto. Esto está en el COMPES distrital número 1, en donde tiene una ubicación acerca del problema y cuáles son las posibilidades para poderlo solucionar. La Organización Transparencia Internacional advierte determinadas alertas en materia de corrupción, como son, por ejemplo, la contratación pública, la publicidad de los procesos, el hecho de que solamente exista una persona compitiendo por contratos que son millonarios, es algo que llama poderosamente la atención y es algo que extrañamente en un cambio de gobierno como este no se han producido directrices claras y contundentes relacionadas con este tema. Aquí, por ejemplo, está el carrusel de la contratación. Nos metimos dentro de un expediente judicial sumamente grande en donde lo que tratamos de determinar era cuáles eran esos tentáculos de poder en donde se encontraba. Samuel Moreno Rojas era el alcalde que en contubernio con un grupo de concejales tuvieron la oportunidad de nombrar a una persona que era este personaje, Manuel Sánchez Castro. Voy a nombrarlo con nombres y apellidos porque esto es sumario judicial, así que ya no estamos involucrados en ningún tipo de calumnia, injuria, reserva de sumario, etcétera. Y además porque esto nos permitió evidenciar cómo, por ejemplo, esta persona que era un simple
asesor, excontratista de un reconocido como Emilio Tapia, tuvo la oportunidad de tener injerencia en la dirección de la unidad de malla vial. Esta es la unidad que se encarga de la pavimentación de las calles cuando tienen huecos, que tiene un enorme presupuesto público porque el tapar los huecos es absolutamente costoso dentro de una ciudad. Aquí hay algunos exfuncionarios de la oficina de planeación que se encargaron de establecer una suerte de revisaban qué tipos de contratos existían y a estos contratos les pedían lo que se denominaba la coima. Particularmente este contrato, por ejemplo, cumplía con todos los requisitos de ley y con todos los elementos contractuales para poder ser elegido, pero sin embargo dentro de la entidad se le pidió una coima y estos participantes que hoy en día se encuentran en la cárcel pagaron por la coima. Teniendo absolutamente todo al día, participaron del carrusel de la contratación, entregaron el dinero, se lo entregaron a este personaje se lo pasó a los concejales y los concejales lo utilizaban para el certamen electoral. Es una investigación muy interesante porque es meternos dentro del expediente judicial para poder identificar en dónde están los patrones de delincuencia que se presentan aquí y en dónde están las debilidades institucionales. Entonces, este es un caso muy bonito porque además uno puede hablar hoy en día con la unidad de mantenimiento vial y puede darse cuenta cuáles son las actividades que ellos están realizando para evitar justamente que este tipo de situaciones se presenten. Entonces, la conformación de comités, quien elabora el pliego de peticiones no es la misma persona que toma las decisiones con respecto a la asignación de los contratos, etcétera. Otro problema, otra alerta es el empleo público. En el empleo público, en la decisión del empleo público hay unos problemas muy grandes con relación a funcionarios que se encuentran en provisionalidad y funcionarios que se encuentran en órdenes de prestación de servicios. Y allí lo que sucede es que quienes son directivos de las entidades tienen una capacidad que denominamos discrecional. Y esa capacidad discrecional genera unos problemas institucionales enormes, al que no se escapa ni siquiera la rama judicial. Cuando ustedes miran situaciones en los despachos judiciales, son los magistrados de tribunal los que hacen los nombramientos de los jueces y a su vez los jueces son los que hacen los nombramientos de funcionarios de la rama judicial. Se encuentra completamente retrasada los concursos van muy lentamente y los concursos se asignan en los pueblos más lejanos, pero los que están cerca de centros urbanos son los que más se encuentran en provisionalidad. Actualmente tengo la oportunidad de visitar despachos judiciales y de conocer un poco cómo está funcionando ese tipo de situaciones. La otra son las alertas para destacar en relación con las medidas y políticas anticorrupción. La principal medida y política anticorrupción del Estado son las políticas de transparencia, en donde es necesario que las entidades en este momento publiquen absolutamente la mayor cantidad de información. Y allí tuve la oportunidad también de hacer un poco de minería de datos para poder identificar o analizar cómo se comportan estos temas. Se requiere mayor compromiso para promover el diálogo y la participación y la incidencia ciudadana. Los ciudadanos no participan de los procesos, en algunos casos porque no se les invita, y en la experiencia que acaba de realizar el distrito, que sería interesante analizar, mi hipótesis es que cuando quieren participar, ellos quieren hacer parte del proceso como tal, o sea, parte de la ganancia de los contratos. Hay una tendencia muy fuerte en ese sentido y sería muy interesante de evaluar. Me ayudan a controlar el tiempo porque estoy emocionado aquí dándoles un montón de información y me preocupa que me pasen, por favor me indican cuánto me falta. Entonces lo que propusimos al distrito fue hacer análisis de información utilizando metodologías específicamente estadísticas que nos permitan hacer análisis cuantitativo y cualitativo sobre la situación de la corrupción. El primero, la identificación de la denuncia. Este tema es sumamente importante. ¿Se puede denunciar la corrupción? ¿Quién la denuncia? ¿Quiénes están interesados en denunciarla? Si se denuncia, ¿hay alguien al otro lado que está interesado en investigarla? ¿Están las autoridades determinadas o organizadas para poder ese tipo de investigaciones? Los invito a que de pronto ustedes miren el botón de denuncia que tiene, por ejemplo, la Alcaldía Mayor o a que revisen las páginas web de los sitios en donde se debe hacer denuncia, como las personerías o las contralorías, para ver si eso tienen algún tipo de efectividad o si se ofrece algún tipo de respuesta oportuna. La siguiente es la investigación disciplinaria penal y la fiscal que realiza la Contraloría. Allí hicimos una minería acerca de poder averiguar, bueno, qué tanta investigación se hace, a quién se investiga más y quiénes son los principales sancionados. La otra es la relación con la sanción, la percepción de la ciudadanía. Este es un tema
que se mide desde el punto de vista economicista, pero que tiene un hondo sentido también en lo público, porque estas percepciones, si bien es cierto, son un parámetro de análisis importante, también la percepción es muy complicada de analizar, porque yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes consideran que en Colombia hay impunidad? Y probablemente me dicen, sí, me he enterado que, bueno, ¿usted ha tenido algún caso en que haya sido necesario poderlo denunciar? Entonces, una cuestión es la percepción y otra cosa es la propia experiencia. Son dos situaciones completamente diferentes, porque en la percepción posiblemente pensamos que todo está mal, que a las personas las roban si caminan de aquí a la 19, pero a usted específicamente lo han robado. Muy probablemente algunos de ustedes me van a decir, sí, a mí me robaron. Y de la percepción a la experiencia hay un paso muy interesante. Y la otra son las que tienen que ver con la prevención de la corrupción y el cumplimiento como tal. Nosotros, digamos que esta es una propuesta que se le hizo al distrito para que piense un poco o maneje un poco las estadísticas con respecto a eso. Con respecto a estos temas, pues como investigadores que fuimos, lo que propusimos al distrito fue la generación de unos indicadores que le permitieran hacer esa medición, unas metodologías de investigación para conocer cómo se encuentran los problemas, y esas investigaciones nos produjeron los siguientes resultados que quiero compartir con ustedes. Primero, en lo que tiene que ver con la denuncia de casos, hubo una encuesta que se realizó por medio de la veeduría distrital, y la veeduría trató de preguntarle a los ciudadanos, bueno, ¿ustedes en dónde denuncian? ¿Cuáles son los lugares principales de denuncia? Nosotros podemos identificar sitios de denuncia que se encuentran en el nivel nacional y también en el nivel distrital. Lo que sucede con la denuncia es que las personas van a denunciar específicamente en los sitios en donde consideran que hay autoridad para resolver este tipo de situaciones. O sea, donde más se presenta la denuncia es en Procuraduría General de la Nación y en Fiscalía General de la Nación. Hay otras entidades como por ejemplo el portal anticorrupción PACO, que es de la Presidencia de la República, en donde se produce muy escasa denuncia. El resultado de la encuesta realizada por la veeduría distrital preguntó si había conocimiento de la forma como se denuncia actos de corrupción en Bogotá. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿saben en dónde se pueden denunciar actos de corrupción en Bogotá? ¿Tienen idea? Más o menos, este fue el resultado, más o menos un 50 y 50. Eso en estadística nos cuesta un poco de trabajo poder analizar cuando estas cifras quedan en mitad y mitad. Aquí hay un conocimiento de actos de corrupción. El 62% de los ciudadanos dijo que sí y el 37%, por ejemplo, dijo que no. Denuncia actos de corrupción, la tendencia es que el 35% de los encuestados ha denunciado actos de corrupción. La pregunta sería, ¿qué ha pasado con esos actos de corrupción? Y otros hallazgos relacionados con esta estadística es que el 93% de los encuestados considera una acción corrupta el hecho de no denunciar personas que cometen actos de corrupción. Estos son otros hallazgos que me los quiero pasar para poder llegar a las siguientes líneas. Estos son los sitios en donde más se encuentra la denuncia como tal. Los medios de protección al denunciante es un elemento muy importante, la protección al denunciante, porque de nada sirve denunciar si para el denunciante existen amenazas. En este caso, el dato relevante es que el 79% de los encuestados no conoce los medios de denuncia. Y la amenaza. Este es un llamado de alerta porque el dato es que el 48% de los encuestados manifestaron recibir amenazas por haber denunciado la corrupción. Claro, y las amenazas están en todo orden, ¿no? Pérdida del empleo, amenaza a sus familiares, amenaza con no volverse a contratar, amenaza pues de diferente índole. Aquí está el análisis ofrecido para este tipo de situaciones que las he ofrecido ya. Quiero pasar a los análisis y recomendaciones. Al siguiente tema, que es las sanciones, impunidad penal y disciplinaria. En este caso, el objetivo era poder encontrar información en donde nosotros pudiésemos analizar qué tantas sanciones disciplinarias y penales existen. En este caso, utilizamos una metodología que fue la de identificación de datos. Uno de ellos fue la Personería Distrital, otro fue la Procuraduría General de la Nación y otro fue la Fiscalía General de la Nación.
La personería ofreció unos datos que no son datos abiertos, es decir, fue necesario recurrir a pedirle al amigo del amigo que si será que por favor me puede mandar las cifras y el cuadrito de Excel para poder analizar cómo es que ustedes han realizado las investigaciones y las sanciones determinadas. Y otra buena experiencia que tuvimos fue con la Procuraduría General de la Nación, porque para mi sorpresa, la Procuraduría tiene datos abiertos que permiten hacer unos cruces de informaciones muy buenos y muy interesantes acerca de todas las sanciones que se han realizado. A medida que he pasado, voy mostrando un poco como los principales hallazgos que se encontraron en estas metodologías utilizadas. Aquí, por ejemplo, me parece muy interesante porque de la información que obtuvimos de la Procuraduría General podemos establecer el número de casos de investigación en materia asociadas a corrupción del nivel nacional, los casos en Bogotá, incluidos ministerios y organismos del orden nacional, y su comparación con el Distrito Capital. Esta es los casos que la Procuraduría ha investigado en esta ventana de tiempo. Aquí están las principales entidades más investigadas del distrito. Este es un pico en el que en el 2018 se presentaron más investigaciones y sanciones. Tiene mucho que ver con las investigaciones que se hicieron al carrusel de la contratación. Estas son las entidades más investigadas del distrito, por ejemplo, y estas son las sanciones más frecuentes: inhabilidad general, destituciones, exclusión del escalafón e inhabilidad especial. Los tipos de sanciones aquí aparecen nuevamente. Recomendaciones acerca de lo que nosotros encontramos, y quiero pasar un poco al de la Fiscalía General de la Nación y detenerme en este cuadro. Este cuadro es muy importante porque la Fiscalía no tiene datos abiertos, no tiene una estadística clara no nos ofrece una estadística clara para poder hacer análisis, cruce de información, observación, para poder generar análisis de política pública y análisis pues relacionado con el tema de la corrupción. Sin embargo, estas son las tasas de esclarecimiento. ¿Qué es una tasa de esclarecimiento? Cuando se presenta la noticia criminal, hay un número determinado de cosas por investigar, y este es el número o la cantidad de cosas que la Fiscalía General puede investigar o tiene la capacidad de investigar solamente en los casos asociados a corrupción. Desde este punto de vista, otros delitos relacionados con corrupción tienen una tasa de esclarecimiento del 19%. Eso quiere decir que de cada 100 casos relacionados con esto puede solamente esclarecer 19. En materia de corrupción judicial, es decir, la corrupción que se presenta ante los funcionarios judiciales en su toma de decisiones, la Fiscalía solamente tiene la capacidad de resolver de cada 100 casos solamente 2, de esclarecerlos solamente. La tasa de esclarecimiento electoral, es decir, de aquellos delitos que ocurren con el certamen electoral, la tasa de esclarecimiento es solamente del 5%. La tasa de corrupción privada, porque consideramos que la corrupción es solamente público, pero la corrupción como hecho social se encuentra es en la sociedad y en quienes ejercen una capacidad de control sobre ella, incluidos los privados. Los privados solamente tienen una tasa del 3%. La corrupción tributaria, es decir, quienes no pagan impuestos o los evaden, tiene una investigación un poquito más alta del 32%. La tasa de esclarecimiento está más o menos en un 15%. Esta es una de las mejores tasas de esclarecimiento que tiene la Fiscalía General de la Nación en cuanto a hechos victimizantes, porque la media está más o menos a que de cada 100 casos o cada 100 delitos, más o menos entre 3 y 7 son investigados, más o menos, ¿no? Las tasas de impunidad son sumamente altas. Estos son entonces los resultados analizados de otra forma, sugerencias o recomendaciones que hacemos al distrito en esta materia y a la propia Fiscalía General de la Nación. El otro indicador tiene que ver con la percepción de la corrupción, en donde encontramos dos encuestas importantes. Una de ellas es de una organización privada donde se miden los temas relacionados con la percepción. En cuanto a la cultura de denuncia de la corrupción, aquí aparecen estos datos relacionados. Voy a enseñarles una que me parece interesante. Esta es de Bogotá, ¿cómo vamos? En Bogotá, ¿cómo vamos? Se preguntó, por ejemplo, aquí hay un resultado que dice el 5% de los ciudadanos aseguran que la corrupción ha
ha disminuido en el último año. Sin embargo, si ustedes revisan las cifras estadísticas aquí en este enlace, nos podemos dar cuenta que el dato relevante es que el 62% de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en el último año. Y en la misma encuesta del año anterior, en julio de 2020, la medición a la misma pregunta arrojó que el 55% consideró que la corrupción ha aumentado. Esto quiere decir, a grosso modo, que una forma es como las entidades presentan la información, donde nos dicen que el 5% ha disminuido, pero en realidad lo que tenemos son unas cifras mucho más grandes, en donde el 55% o el 62% de los encuestados considera que ha aumentado la corrupción. Esto en términos de percepción. Finalmente, en materia de corrupción, lo que nosotros podemos observar es que para que exista prevención de la corrupción o para que este fenómeno pueda ser analizado nosotros se presenta desde diferentes aspectos. Aquí, por ejemplo, les presento parte de un documento que existe en el distrito acerca de la política que se utiliza como la administración de riesgo, políticas que resultan ser un poco funcionales y la estrategia incluida dentro de este componente. En esta última diapositiva, de Silvia Zambrano y de Medina Peña y de Rolando Medina Peña, tenemos varias situaciones que analizar. Primero, la corrupción no es un acto estrictamente individual, sino que al existir un deterioro de los valores institucionales, existen las posibilidades para que ciudadanos individualmente puedan ejercer actos de corrupción. Segundo, en el plano socioinstitucional, por la deficiente concepción y ejecución de los controles jurídicos administrativos que favorecen la conversión del patrimonio público en patrimonio privado, esto es, las continuas privatizaciones. Y tercero, en el plano suprasocial o axiológico, al crearse en algunos sectores sociales una falsa conciencia de supervivencia pragmática ante las carencias y necesidades, que se justifica la corrupción administrativa como un mecanismo de solución. Y este último aspecto me parece muy relevante para nuestro medio, porque resulta que al no existir las posibilidades de una eficiente carrera administrativa, quienes participan en los escenarios de corrupción lo que hacen es tratar de enriquecerse rápidamente para, perdonen ustedes el término, tener en que caerse muertos. Este tipo de fenómenos, si uno los analiza en otros contextos en donde, por ejemplo, hay una eficiente carrera administrativa, en donde los ciudadanos tienen un escenario de trabajo garantizado dentro de la burocracia o dentro del escenario privado, ellos no van a tener esta tendencia a desarrollar este tipo de nuevas institucionalidades que son absolutamente negativas para una institucionalidad privada y pública, ¿no? Entonces, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno altamente complejo. Es un fenómeno que tiene, en mi criterio, la principal dificultad es la dificultad o la negligencia institucional para poderse investigar y para poderse sancionar. Esa es una de las opciones, ¿no? Porque, como lo dice Max Weber, o sea, es la coacción la que puede hacer que puedan presentarse cambios institucionales. Pero desafortunadamente la coacción no es la única situación. También tiene que construirse institucionalmente unos valores sociales en donde no sea simplemente la coacción o hasta que lleguemos al punto de las investigaciones, sino que a la construcción de unos valores sociales que permitan que los ciudadanos actúen libremente, utilicen los presupuestos, tomen decisiones, hagan un adecuado intercambio de bienes y servicios utilizando las reglas de manera asertiva y en beneficio del bien común. Digamos que a esa construcción es a la que aspiraríamos, pero también algunos sociólogos consideran que podemos encontrarnos en unas sociedades en una transición de sociedades que han sido atomizadas, de sociedades que vienen de un colectivismo y que todavía no alcanzamos a vivir un pleno individualismo, de sociedades que no tienen sus necesidades completamente satisfechas y de sociedades que no tienen institucionalizados sus procesos y el entendimiento del bien común de las instituciones como tal. Si eso no sucede, pues no vamos a hacer una transformación interesante o adecuada para poder tener unos niveles por lo menos más bajos o por lo menos que sean simplemente manifiestos en el plano individual, ¿sí? Porque en el plano individual en toda sociedad se van a presentar conflictos, en toda sociedad se van a presentar delitos, pero en el plano estructural
es en donde nosotros tenemos que trabajar para que se destruyan todas estas instituciones que existen al margen, por ejemplo, del certamen electoral, de las posibilidades que tienen funcionarios públicos de la toma de decisiones y de una cantidad de elementos estructurantes que tienen que modificarse institucionalmente para que podamos construir un Estado y un mercado además eficientes. Y pues dejo aquí si tienen ustedes algún tipo de preguntas. Espero ser respetuoso del tiempo.